En un mundo donde todos tenemos objetivos, la felicidad no puede esperar. Adentrarse en la selva, navegar un salto. En la vida, todos tenemos misiones. Saludos y bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora vamos a hablar sobre prevenciones primero y riesgos para la realización de la actividad física. Por lo tanto, es importante tomar conciencia de los riesgos que existe para la actividad física. Para eso doy la bienvenida al doctor Mariano Olmedo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Cardiólogo. Cardiólogo. Bien, recién charlábamos fuera de aire de lo que sucedió justamente este fin de semana, ¿no? Una situación grave. Vos sabés que nosotros hace un tiempo venimos haciendo esta campaña de valoración cardiológica deportiva o valoración médica en el deporte. Un poco a razón de esto, estamos viendo que en muchas competencias últimamente y en muchos eventos deportivos y demás está habiendo casos de muerte súbita o de infartos o de problemas cardiovasculares que se detectan cuando practican deporte en esa forma competitiva. Y lo que se ve es que estos pacientes o estas personas que tienen estos problemas usualmente no tienen hechos controles cardiovasculares. Entonces, a partir de esto surge no solo nosotros, surge una cosa a nivel mundial, a nivel deportivo y demás, que tiene que ver con este movimiento para tratar de que el que practica deporte, sobre todo en forma competitiva, haga un control médico en general y cardiovascular específicamente antes de empezar a practicar deporte en forma competitiva, no antes de practicar deporte, sino antes de practicar deporte en forma competitiva, para tratar de minimizar los riesgos de tener un evento grave, severo, como es la muerte súbita, que es el evento final y el más temido de todos por los que practican deporte en forma competitiva. Una de las cosas que por ahí tienen que considerar, que siempre yo remarco, es esto de competitivo, ¿está? Porque cualquiera puede empezar a practicar deporte en forma recreativa. Sí. En forma recreativa, que quiere decir, puedes caminar, puedes andar en bicicleta y demás. Ahora, el problema es que en el último tiempo, en los últimos años, han surgido muchas competencias, han surgido muchos eventos deportivos competitivos para amateurs. Porque el problema o el tema con los que lo practican habitualmente o que son competidores de la actividad es que usualmente eso se controlan, pues eso es gente que es deportista, el deportista usualmente tiene un control por el que a veces jugadores de fútbol y demás. Además se lleva un ritmo de vida en el cual el deporte ya es habitual, digamos. Claro, ¿no? por eso lo hablaba en otros medios en los cuales fuimos a promocionar, de que hay muchas actividades competitivas o profesionalizadas para amateur. ¿Cómo se llama? El interprofesional de fútbol, por ejemplo, que hay acá, el mami hockey, son competencias que están teniendo mucho volumen de gente que lo está practicando, y esa gente que lo practica usualmente son deportistas amateurs, son gente que durante la semana alguno entrena una o dos veces por semana, y después el fin de semana van y compiten a un nivel que es regular, porque compiten todos los fines de semana, y a un nivel que es de un esfuerzo mayor porque es competitivo, van por un premio y demás, y esto hace que la actividad sea bastante intensa, y muchas veces llegan a ese partido y demás de los fines de semana sin un control previo necesario para evitar un problema cardiovascular. Ahora, ¿qué determina el control? ¿Límites? Está muy bien, porque vos sabés que físicos. eso es una pregunta que usualmente incluso vamos a comenzar como ¿qué es el control cardiovascular deportivo? En realidad el control deportivo tiene dos partes. Una parte que es una parte clínica, que la hace usualmente o un clínico o nosotros, cardiólogos que hacemos cardiología clínica, que tiene que ver con encontrar factores que pueden intervenir en el desarrollo de la actividad física. Se pide un análisis de sangre, un laboratorio completo para ver que no haya anemia, que no haya alguna otra cosa que pueda interferir o que haya que corregir para que el paciente esté mejor en la actividad. Se mira que no tenga lesiones musculoesquelética, es decir, todo lo que tiene que ver con la traumatología y demás, que muchas veces el paciente empieza a hacer una actividad y dice, me empiezo y me duele un poco la rodilla, cuando hago la cadera, esas cosas. Típica molestia, digamos. Claro, que puede ser una molestia que se transforme después en una lesión. Entonces también la parte musculoesquelética es parte de la evaluación deportiva médica. Y la segunda parte, que es la nuestra, que tiene que ver con la parte cardiológica específicamente, casi siempre los pacientes que los tienen más indicados son los pacientes mayores de 40 años,
porque son en donde más se da la enfermedad que provoca problemas, que trae problemas en la actividad, que es la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria usualmente se ve más de 40 años. Y eso es lo que buscamos, enfermedad de las arterias del corazón, que se llama enfermedad coronaria, que es la que lleva al infarto, que es la que lleva a la muerte súbita, que es la que lleva a los problemas coronarios en la actividad deportiva. Para eso nosotros utilizamos básicamente dos estudios, el electrocardiograma y la ergometría, o en su caso, aunque el paciente no pueda hacer ergometría, hay otros estudios parecidos, cámara gamma, ecoestrés y demás, que son alternativas a la ergometría, pero la ergometría es la más sencilla, la que casi el 90% de los pacientes lo puede hacer y es la que se usa habitualmente. El electrocardiograma a nosotros nos da muy poca información, ¿tá? No nos dice mucho de si el paciente puede o no tener enfermedad coronaria, pero tienen que entender de que el electrocardiograma es como un estudio basal que nos dice si ciertas cosas están bien. Sobre todo el electrocardiograma, o sea, para hacer después la segunda parte, que es la ergometría, nosotros necesitamos que el paciente tenga un electrocardiograma normal. Bien. Porque los resultados de la ergometría se basan en el electrocardiograma. Entonces, por eso se hace primero un electrocardiograma, si bien eso aporta muy poca información. Si el electrocardiograma es normal, uno pasa a la segunda parte, que es la ergometría. ¿Y qué vemos en la ergometría? Y ahí sí, viene a lo que preguntaste. Muchas veces la ergometría se hace usualmente con una bicicleta, con una cinta de correr. La gente una vez lo sube y te dice, ¿y esto me dice cuánto puedo hacer? ¿Me dice si yo puedo hacer o no puedo hacer? Claro. No. En general nosotros miramos otra cosa. No miramos rendimiento, primero, porque la gente lo primero que piensa, yo me voy a subir a la cinta y me va a decir qué tanto rindo. Sí. No se mira rendimiento. Es que si el médico me manda a hacer bicicleta, 30 minutos es lo que aguanto. Claro, es lo que hay pacientes que pueden aguantar 5 minutos y la prueba ser tan buena o darme tanta información como el que aguanta 30 minutos. Si vos sos un maratonista que corres 3 horas de carrera, 40 kilómetros, y te subo a la cinta y haces 20 minutos, la prueba puede ser buena y me puede dar la información suficiente, o puede ser una persona que nunca haga actividad física, que vas a empezar y que quiere hacerte control, yo te subo a la cinta, haces 5 minutos y la cinta me da la misma el estudio me da la misma información. Bien. Porque la información que yo busco es cómo le llega sangre a tu corazón, qué tan bien irrigado está. Y información adicional que tiene que ver con la presión arterial, porque se toman todas las etapas y demás. Entonces, aparte de eso, me da información adicional. ¿Puedo yo saber si el paciente está bien entrenado? Además, sí, existe información adicional que se usa también en los pacientes cuando se mira eso. O sea, la ergometría también se usa en las actividad deportiva, competitiva, el entrenamiento y demás, mirando ciertos parámetros, pero no los que miro yo como cardiólogo para estudiar la parte de salud. ¿Está? Entonces, el paciente hace la prueba y lo que miro básicamente es si su corazón está bien irrigado. Y eso me dice a mí si el paciente tiene riesgo de sufrir durante la actividad física una complicación como ser un infarto, una angina de pecho o, en el caso el peor de todo, digamos, que es la muerte súbita. En el mejor de los casos, por supuesto, lo ideal es que este estudio diga, no, está todo bien, está todo normal. Ahora, ¿qué pasa si no da bien? Esa situación no es así? Hay dos casos que tienen que ver con eso. Uno es el paciente que no sabe nada y le encontramos algo en la ergometría. ¿Está? ¿Que es la mayoría o no? No, por suerte no son tantos, gracias a Dios, la incidencia de enfermedad coronaria. El desconocimiento, porque va a esto también. Yo me siento bien, está bien. Entrené, el fin de semana jugué al fútbol. De los pacientes que tienen enfermedad coronaria, enfermedad de las arterias del corazón, existe un 20 o un 30% que son asintomáticos. Es decir, que tienen la enfermedad, que hacen actividad, que hacen todo y no sienten nada. O no toman importancia a ciertos síntomas muy en específicos. A veces son molestias acá, algún en el brazo, algo cuando hacen algo de actividad y algo le molesta, pero no podemos definir. A veces, vos no sé si haces actividad física, pero uno cuando hace actividad física casi siempre algunas molestias tiene. Se pasa en el esfuerzo y te molesta un poco, te falta el aire, y a veces uno no puede determinar si eso que siente es parte de la actividad física habitual o si es por algo más. Bien. Ahí entra la ergometría, porque nosotros, aparte, podemos detectar pacientes que no tienen ningún síntoma en el esfuerzo, pero cambian ciertos parámetros en el electrocardiograma y además que me dicen a mí que hay enfermedad coronaria. Y de lo que vos preguntabas, existen dos
ya te digo dos, uno que es que el que no siente nada, no tiene nada, pero tiene factores de riesgo, a ver, fuma, tiene diabetes o tiene hipertensión, o es hombre y tiene más de 45 años, o es mujer y ya está en la menopausia. Todos esos pacientes están en riesgo de tener enfermedad coronaria, tienen lo que se llama factores de riesgo. Es decir, la edad también es... La edad es fundamental. Es fundamental. Si bien la indicación de la mayoría de las escuelas ahora de valoración deportiva dice que el paciente menos de 40 años, pues el riesgo comienza más a los 40 años, menos de 40 años por lo menos deberían tener una ergometría, porque si bien no es lo habitual, puede haber enfermedad coronaria también o puede haber alguna otra cosa. Entonces, si tenés menos de 40 años, una ergometría, una valoración cardiovascular no le viene mal a nadie, es una vez, y si está todo bien puede practicar deporte tranquilamente. La mayoría de las guías en ese sentido dice que después, si tenés uno bien, con que te hagas uno cada 4 o 5 años es suficiente. Es diferente mayor a 40 años. El mayor a 40 años ya el riesgo es mayor, y en ese paciente ya está indicado una vez cada 2 años, una vez por año, dependiendo de los factores de riesgo. Si aparte de tener más de 40, fumás, o sos hipertenso, o tenés sobrepeso, o tenés sedentarismo, o tenés diabetes, todas esas cosas, o tenés un familiar directo como un padre o un hermano que haya tenido enfermedad coronaria entre los 40 y los 50 años. Todos esos son factores que me dicen este paciente tiene más riesgo de sufrir una enfermedad coronaria. O sea, ¿es real esto de que es hereditario en cierta forma? Sí, la enfermedad coronaria usualmente es hereditaria en un caso que es el que aparece en forma joven. A ver, si tu padre tuvo un infarto después de los 65 años, es más probable que haya enfermado las arterias como cualquier otro por la vida y demás. Claro. Ahora, si las enfermó entre los 40 y los 50, probablemente tenga una predisposición a enfermar las arterias, y esa predisposición se puede heredar, la podés heredar. Sobre todo, casi siempre se da más en los hombres, o sea, padre que pasa al hijo hombre. Una advertencia para mí, a modo personal, una advertencia. Justo que me comentabas, es una advertencia. Mi padre tuvo entre los 50 y 60, es también... Usualmente los hijos varones, sobre todo, todos se deberían controlar, pero sobre todo los hijos varones se debería tener muy en cuenta, y se debería hacer una ergometría, para valorar de que no haya enfermedad coronaria. Y me quedó una cosita que te digo, que esto que vos me preguntabas, al que se le encuentra algo, o al que viene ya con antecedente de enfermedad coronaria, porque también es cierto que me puede pasar lo de tu papá, digamos, que tenía enfermedad coronaria, que tiene enfermedad coronaria y viene a consultar para hacer actividad física. La actividad física tienen que entender que no está contraindicado para nadie. Bien. Todos pueden hacer actividad física, mientras uno haga lo suficiente para decirle que es segura, primero, y para que uno adecúe la actividad física al paciente. Bien, y ahí ya entramos también a la persona, es decir, si considera estos consejos tras estudio y demás. No, médicos. Sí, por supuesto, nos pasa de que muchas veces nosotros queremos adecuar la actividad física, viene el paciente hipertenso o algo, y nosotros le decimos, mirá, empezá de a poco, la ergometría está bien, pero hiciste poco, la ergometría, como te decía, da cierta información. Si el paciente corre en la cinta 5 minutos, muchas veces el estudio es suficiente para decir que las arterias están bien, pero yo no le puedo decir si corre 3 horas es lo mismo. Yo no puedo hacer esa misma evaluación o sacar conclusiones de cosas que no veo. Claro. Yo le puedo decir hasta cierto punto la actividad es segura. Ahora, si no está preparado y corrió 5 o 6 minutos en la cinta y de ahí quiere salir y correr la ultramaratón de 90 kilómetros, y yo no le puedo decir tampoco que es seguro. Claro, porque está mucho esto también, este movimiento, viste, de que uno, de la superación personal, de que con el deporte, es decir, bueno, también autolimitarnos es complicado en algunos aspectos. Sí, ayer después de todo esto que vos contabas que pasó en la maratón y demás, salieron varios artículos hablando sobre el tema, y existe, al igual que existen 2 cosas que se están estudiando ahora, uno se llama vigorexia y el otro se llama ranorexia, que tiene que ver con esto de la adicción excesiva al deporte o a la actividad física y demás, y muchas veces tiene que ver también con esto que vos decís de la superación personal. Claro. Hay mucha gente que toma como un desafío de, bueno, este año tengo que correr 60 kilómetros. Y si lo hace en forma consciente, responsable y bien entrenado, no hay problema, todos lo podemos hacer, los desafíos no están mal en la vida, digamos. Claro. Pero el tema es cuando lo hacen sin responsabilidad, sin controles, queriendo saltear pasos para eso, y todo lo que es actividad deportiva necesita cierto entrenamiento, porque si no es imposible, cierto entrenamiento y cierto control cardiovascular y demás.
Ahora, los factores de riesgo. Sí. Muchos eventos suelen aparecer incluso a una edad, como decías vos, 40, 50 años en adelante. Pero ahora, el ejemplo más emblemático, el cigarrillo. Sí. Empiezo a fumar a los 20, a los 15, a los 25, cada vez las edades son menores. Sí. Y probablemente bueno, un evento me aparezca a los 40, 45, exactamente. 50 años. Pasa lo mismo, ¿Qué le decías a tus pacientes? Claro, pasa lo mismo. Muchas veces la gente eso no tiene el conocimiento, no entiende que con la diabetes, con la hipertensión, con el tabaquismo pasa lo mismo. Se suman los años para el riesgo. Es decir, si vos fumaste 5 años, de los 30 hasta los 35 y dejaste, bueno, tenés un poco menos de riesgo que el que fumó 20 años, porque en ese sentido el riesgo es acumulativo. Bien. Y usualmente casi todos los factores de riesgo que tienen los pacientes, uno necesita, desarrollan complicaciones a largo plazo, por eso muchas veces es tan difícil tratarlos. ¿Qué quiere decir? De que si vos sos hipertenso, vos tenés que ser hipertenso 15 años para que te aparezca una complicación. No porque vos seas hipertenso hoy o que te descubran hoy, el año que viene te va a pasar algo, ni dentro de 2 años, ni dentro de 5 años. Usualmente la hipertensión o la diabetes o el tabaquismo tardan muchos años en mostrar la complicación. Se va desarrollando muy lentamente y aparece. Ahora, como vos decías, si vos empezás a fumar a los 20 años de tabaquismo son 40 años. ¿Tá? Cuando vos tenés 40 años, sumaste 20 años de tabaquismo y ahí probablemente empiezan a aparecer las complicaciones del tabaquismo. Pasa lo mismo con el que le diagnostican hipertensión a los 40 o que parece vienen para control y le diagnosticamos hipertensión. A los 42, a los 45 no le va a pasar nada, pero 15 años de hipertensión y te apareció a los 40, estamos hablando de 55. Sos joven todavía y podés estar empezando a tener una complicación de la hipertensión a los 55, si vos a los 40, cuando te detectaron la hipertensión, no te la empezaste a tratar como corresponde. Y las complicaciones de eso, usualmente la diabetes, la hipertensión y el tabaquismo, sobre todo el tabaquismo, que es lo que vos decís, es la enfermedad coronaria. Una de las bases o sea, uno de los factores de riesgo más fuertemente asociado a la enfermedad coronaria es el tabaquismo. Y complica también una determinada intervención quirúrgica futuro, digamos, en el caso de que se pueda La enfermedad, claro, por eso digo, uno de los principales factores de riesgo asociados a la enfermedad coronaria es el tabaquismo, seguido de la diabetes. ¿Tá? Son los dos que enferman mucho las arterias coronarias. Una vez que uno tiene las arterias coronarias enfermas, hay 2 formas de resolver eso, que es lo que va a tu pregunta. Sí. Las 2 formas usualmente son no invasivas, se llama, que es la que se hace por hemodinamia, se llama el estudio, el procedimiento, que es te ponen un catéter y te ponen adentro un dispositivo que se llama stent. Y la segunda forma es la invasiva, que usualmente se deja para pacientes que ya tienen más lesiones coronarias, tienen 3, 4 coronarias enfermas, donde se abre el pecho y se hace un procedimiento donde se pone un pedacito de una arteria para llevarle sangre a esa que no tiene. Ese pedacito de arteria se llama bypass, que es lo que la gente conoce usualmente como bypass coronario. Vayamos antes de todo el problema. Entrenar a conciencia. En 2 palabras, ¿qué sería y cuáles serían los pasos? Entrenar a conciencia, dos cosas. Dentro de la parte deportiva, hacer una actividad que esté acorde a tu estado de salud y a tu estado deportivo. Y la segunda parte, hacerte un control médico, cardiovascular, una vez por año si te corresponde, una vez cada 2 años si no te corresponde tanto, si no tenés tantos factores de riesgo, y tener un control cardiovascular médico, aunque sea antes de empezar una actividad deportiva competitiva, es lo mejor que puedes hacer. Bien, doctor Mariano Olmedo, médico cardiólogo, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes por invitar.